El día en que arrastré fuera a un pie grande que se debatía para no sumergirse definitivamente en un lago alteró por completo todo lo que yo daba por cierto sobre estas montañas. No soy alguien que se trague relatos de fantasía, criaturas legendarias o historias de pasillo. Soy caminante de campo abierto. He pasado años enteros recorriendo estas veredas. He atravesado bosques inmensos. Probablemente he acumulado miles de kilómetros desde que me instalé aquí hace unos 7 años. Antes de eso, residía en una ciudad, encerrado en una oficina, en un empleo que me desgastaba lentamente. ¿Verdad? La montaña me rescató. Cada fin de semana en que tenía oportunidad, alistaba mi morral y me internaba en los caminos. No te pierdas ni un segundo de nuestras historias. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a nuestra comunidad para descubrir lo que nadie más se atreve a mostrar. Con el tiempo, abandoné por completo la ciudad. Obtuve un trabajo que podía desempeñar a distancia y me mudé hacia una zona más próxima a la naturaleza bruta. Fue la decisión más acertada que he tomado. He observado casi todo lo que se puede presenciar allá afuera. Aquí habitan osos, principalmente osos negros. También hay pumas en determinados sectores, aunque habitualmente se mantienen apartados. Los alces, durante su época de apareamiento, resuenan con un bramido bello y, a la vez, inquietante. Linces, zorros, ciervos en abundancia. He auxiliado a perros arrastrados por la corriente cuando sus dueños fueron descuidados. He contactado a guardabosques para reportar fauna herida. Incluso una vez me coloqué frente a un osesno y una carretera para evitar que lo atropellaran, lo cual, viéndolo ahora, fue un acto de absoluta imprudencia, pero en aquel momento resultó. Conozco este bosque. Sé identificar lo que es propio de él y lo que no. Y jamás había presenciado nada remotamente semejante a lo que tuvo lugar aquel día del verano pasado. Permitan que narre lo ocurrido desde el inicio, porque los detalles son relevantes. Era sábado, una mañana de julio. Una de esas jornadas perfectas para recorrer senderos donde todo parece acomodarse. El pronóstico meteorológico había sido favorable durante toda la semana y lo estuve revisando de manera constante mientras planificaba la salida. No hacía calor excesivo ni frío notable. Era simplemente ese aire templado de montaña, alrededor de los 21 grados, que invita a permanecer afuera. Me levanté temprano, aproximadamente a las 5, antes del amanecer. Preparé un desayuno abundante, huevos, pan tostado y fruta, sabiendo que gastaría bastante energía. Mientras comía, repasé mentalmente mi equipo, como acostumbro. Cargué ligero, pues el terreno me era familiar y planeaba regresar antes del anochecer. 2 botellas de agua llenas, una bolsa de frutos secos mezclados, barras energéticas, unos trozos de cecina, mi cámara por si se presentaba algún avistamiento interesante y el botiquín básico que nunca dejo: gasas, cinta médica, analgésicos, una venda elástica, lo necesario. Añadí también una linterna pequeña, aunque no tenía pensado permanecer hasta la noche. Teléfono completamente cargado, una pequeña navaja y cerillas resistentes al agua. Nada lujoso, solo herramientas útiles. El trayecto en automóvil hasta el inicio del sendero tomó alrededor de 45 minutos. Salí de casa cerca de las 6, observando cómo la luz del amanecer se extendía sobre las montañas. Hay algo especial en ese cambio. Las carreteras se vuelven estrechas y serpenteantes. Los árboles se densifican, los vehículos desaparecen, las casas se desvanecen hasta que finalmente solo quedas tú y el bosque. Llegué a un pequeño claro que sirve como estacionamiento cerca de las 7:45. Había otro vehículo, algo normal para un sábado por la mañana, pero
sabía por experiencia que la mayoría se queda en los caminos más transitados. Yo pensaba desviarme hacia un sendero poco conocido, apenas registrado, que solo los habitantes locales suelen recorrer, a unas 3 millas de la vía principal por lo que es raro cruzarse con alguien. Solo paisaje y silencio, polluelos recién salidos del nido, arrendajos revoloteando, carpinteros golpeando los troncos con ese ritmo seco y constante. El ocasional murmullo entre los matorrales casi siempre resultaba ser una ardilla o un conejo que se escabullía. El suelo del bosque estaba cubierto por un colchón de agujas de pino, suave y silencioso bajo mis botas. La primera hora de caminata fue una subida constante. No era una pendiente brutal, pero sí lo bastante pronunciada para elevar la respiración. Me dejé llevar por ese ritmo natural que los senderistas veteranos reconocen. Ese punto en el que el aire entra y sale de forma estable y puedes avanzar durante horas sin agotarte. A las 8:30 llegué a la división, donde el camino principal continúa hacia un mirador muy conocido, mientras que una vereda más estrecha se abre hacia la derecha. Tomé la senda pequeña, como lo había hecho innumerables veces. Aquí es donde la cosa se vuelve realmente solitaria. El sendero se adelgaza y se nota menos cuidado. Raíces sobresalen, rocas irrumpen y hay que estar atento a dónde se pisa. En ciertos tramos debes trepar sobre troncos caídos o escalar pequeñas formaciones rocosas. Es más exigente, sí, pero por ese mismo motivo lo adoro. Te hace sentir dentro de la naturaleza, no solo caminando sobre ella. A medida que avanzaba, el terreno fue cambiando. Afloramientos de granito más visibles, diferencias de elevación más marcadas. Los árboles se volvían más imponentes. Pinos antiguos, centenarios, probablemente allí desde tiempos que no alcanzamos a imaginar. Caminar entre árboles tan viejos te coloca en tu lugar. Te hace pequeño en el sentido correcto, como si fueras una pieza más dentro de algo inmenso. Para las 10 de la mañana llevaba casi 3 horas andando, quizás 6 o 7 millas recorridas. Mis piernas empezaban a sentirlo, esa quemazón agradable que te recuerda que el cuerpo está trabajando. Decidí detenerme. Un poco más adelante se abría un claro que siempre me ha gustado. Desde ahí se puede ver un pequeño lago, tal vez de unos 200 metros de ancho, rodeado de pinos y enormes bloques de granito. Algunas de esas rocas son tan grandes como un automóvil, inmóviles, como si hubiesen sido dejadas allí por un glaciar hace miles de años. Me senté en un tronco caído, suave y cálido por el sol. Dejé mi mochila en el suelo, saqué una botella y bebí un trago largo. Todavía estaba fría del congelador. Refrescaba. Luego tomé una barrita de granola, la abrí y la comí despacio, sin prisa, respirando el silencio. Podía ver el lago a través de una abertura entre los árboles, completamente quieto, reflejando el cielo como un cristal. El agua allí es tan clara que, cuando buceas, puedes ver el fondo sin esfuerzo. Es el tipo de lugar que te desconecta de todo lo demás. Las preocupaciones se apagan. El mundo se vuelve simple. Creo que estuve sentado unos 15 minutos. Fue entonces cuando escuché el chapoteo. Al principio, era apenas un sonido lejano, un golpeteo suave del agua. Chap, chap, chap. Pensé que era un oso. A veces pescan allí, especialmente en verano, cuando los salmones suben corriente arriba. Pero el sonido cambió, se volvió más fuerte, más rápido, más desesperado. Ya no era un animal jugando ni pescando, era algo luchando por mantenerse a flote. Me levanté de inmediato, alerta. El ruido crecía, acompañado de gruñidos bajos, profundos, guturales, imposibles de identificar. Mi primera suposición fue que otro excursionista había tenido un accidente. Tomé mi mochila de un tirón, sin siquiera ponérmela bien.
Solo la sujeté por una correa y avancé hacia el lago tan rápido como pude, sin llegar a correr. Cuanto más me acercaba, peor sonaba. El agua agitándose violentamente, golpes desordenados, jadeos o gruñidos que se volvían más fuertes. Y lo extraño, eran sonidos casi humanos, pero con algo que no encajaba. Demasiado profundo, demasiado primitivo. Me abrí paso a través de la vegetación. Las ramas se enganchaban en mis mangas, en mis pantalones, en la tela de la mochila. Y entonces lo vi. El bosque se abrió de pronto y crucé la línea de árboles hacia el claro que rodeaba el lago. La luz del sol caía directamente, sin hojas que la filtraran, y tuve que entrecerrar los ojos un instante para acostumbrarme. Fue ahí cuando lo vi. Había algo en el agua, quizá a unos 15 metros de la orilla. Al inicio, mi mente simplemente se negó a interpretarlo. Era enorme, gigantesco. Movía los brazos sobre la superficie, forcejeando para mantenerse a flote. Su cabeza desaparecía bajo el agua y volvía a emerger, jadeando de manera desesperada, respirando como si cada bocanada fuese la última antes de ser tragado de nuevo. Lo que me dejó paralizado al instante fue que aquella criatura estaba completamente cubierta de pelo. Un pelaje oscuro, entre castaño y negro, empapado, enredado, pegado al cuerpo. Incluso desde donde estaba, pude notar que esa cosa no era solo grande, era descomunal. Al menos 2 metros y pico de altura, tal vez más. Sus hombros eran inmensamente anchos y sus brazos parecían los de un animal poderoso, gruesos y tensos incluso en medio del pánico. Aunque estaba claramente ahogándose, sus proporciones no correspondían a las de un ser humano. La cabeza era demasiado grande, los brazos demasiado largos. La estructura completa era distinta. De inmediato recuerdo con claridad el primer pensamiento que tuve, absurdo y ridículo. Esto no es real, como si estuviera sufriendo una alucinación por fatiga, aunque ni siquiera hacía calor. Pero los sonidos eran demasiado precisos, el chapoteo violento, los gruñidos roncos, la respiración rota. Aquello estaba ocurriendo de verdad. Mi segundo pensamiento fue automático. Es un pie grande. Tan pronto como esa idea apareció, mi cerebro intentó descartarla. Pie grande no existe. Es un mito, un cuento, algo que la gente inventa para llamar la atención o vender historias. Pero yo lo estaba viendo, lo estaba escuchando. Estaba justo allí, frente a mí. Intenté encontrar una explicación lógica. Quizá era alguien disfrazado, pero ¿quién demonios usaría un traje de gorila aquí, en medio de la nada, y además estaría ahogándose? Tal vez era un oso erguido, pero no, esto era demasiado alto, demasiado erguido, demasiado parecido a un humano en su postura y en la forma de moverse. Ninguna explicación cuadraba. Las dimensiones eran incorrectas. Las proporciones no coincidían con nada que hubiera visto jamás. Mientras yo seguía paralizado, intentando procesar el absurdo, los movimientos de la criatura se fueron debilitando. Sus brazos, antes frenéticos, se movían ahora con lentitud. Su cabeza permanecía bajo el agua más tiempo antes de lograr salir a tomar aire. Cada respiración era más rasposa, más angustiosa. Y entonces vi sus ojos. Se encontraron con los míos desde esa distancia. Y lo sé. Suena imposible, pero en esa mirada había algo casi humano. No del todo, pero lo suficiente. Lo reconocí. Era terror. Terror puro. La misma expresión que he visto en animales a punto de morir ahogados. Esa conciencia brutal de que la muerte está llegando y no hay manera de evitarla. Y ahí, en ese momento, algo cambió dentro de mí. Dejé de pensar en qué era. Dejé de cuestionar si aquello tenía sentido. Lo único que importaba era que un ser vivo estaba muriendo. Y yo era la única persona que podía hacer algo. Una parte de mí me gritaba que corriera, que no me metiera en algo que no comprendía.
que aquello no tenía sentido. Pero la otra parte, la más grande, la que me define, no podía mirar hacia otro lado. He rescatado perros arrastrados por la corriente cuando sus dueños se distrajeron. He detenido mi coche para ayudar a un venado herido. Una vez pasé horas bajo lluvia ayudando a una tortuga a cruzar una carretera porque no soportaba la idea de que muriera aplastada. No puedo dejar que algo muera frente a mí, no importa qué sea. Sus ojos volvieron a los míos. Esa fue la decisión. No hubo debate interno. Ya estaba hecha. Dejé caer mi mochila. Me puse a buscar alrededor algo que pudiera usar. No podía simplemente nadar hasta él. Estaba demasiado lejos y la criatura era demasiado grande. Si se aferraba a mí en pánico, nos hundiríamos ambos. Necesitaba algo para extender mi alcance. Había ramas grandes y secas esparcidas en la orilla. Tomé la más larga y resistente, casi 3 metros, gruesa, lo bastante sólida como para aguantar peso, y me preparé para entrar al agua. Era grueso. Tenía peso, aunque no tanto como para impedirme levantarlo y lanzarlo. Me moví hasta la misma orilla, agité la rama en el aire y levanté la voz, tratando de captar la atención de la criatura. Al principio no reaccionó. Estaba completamente consumida en su lucha por sobrevivir. Pero luego su cabeza se giró hacia mí. Levanté la rama, intentando mostrarle que quería ayudar, que tenía algo a lo que podía aferrarse. Y de algún modo, la criatura pareció entenderlo. Sus movimientos desesperados se detuvieron por un momento. En un solo gesto, extendió hacia mí uno de sus brazos enormes. Tomé impulso y lancé la rama con toda la fuerza que tenía, intentando que llegara lo suficientemente cerca. Cayó a la superficie, pero se quedó a más de 1 metro de distancia de su alcance. La vi flotar ahí, inútil, y sentí un escalofrío. La criatura intentó impulsarse para acercarse, pero no avanzaba. Era como si estuviera anclada en ese mismo punto, luchando contra algo más que el agua. Corrí hacia la línea de árboles y agarré otra rama, más larga esta vez, quizá 3,5 metros. Repetí el intento. Gritar, llamar su atención, lanzar. Esta vez cayó más cerca, quizá a 1 metro. Casi. Pero no lo suficiente. La criatura emitió un sonido grave, un gruñido bajo, cargado de frustración y agotamiento, y extendió los dedos tratando de rozarla. Intenté una vez más, y otra, y otra. O la rama era demasiado corta, o la criatura ya no tenía fuerza para sujetarla. Y aunque hubiera logrado agarrarla, entendí algo de inmediato. No tenía manera de arrastrar un cuerpo tan grande hasta la orilla. Pesaba fácilmente 200 kilos o más. La física simplemente no estaba de mi lado. Me quedé allí, de pie en la orilla, impotente. La criatura seguía luchando, pero sus movimientos eran cada vez más lentos, más torpes. El cansancio la estaba consumiendo. No le quedaba tiempo. Fue entonces cuando lo vi. Un tronco caído, medio sumergido en el agua, sostenido entre unas rocas. Era grande, quizá de 3 o 4 metros, grueso como mi muslo. Un viejo pino que seguramente había caído años atrás durante una tormenta. La madera estaba desgastada y gris, pero aún sólida. Y lo más importante, flotaba. Cuando lo presioné con el pie, se movió. Una idea surgió de inmediato. Si lograba acercarle el tronco, podría usarlo como soporte para mantener su cabeza fuera del agua. No lo salvaría aún, pero evitaría que se hundiera mientras pensaba qué hacer después. Comencé a mover el tronco, tratando de empujarlo completamente hacia el agua. Era pesado, probablemente más de 200 kilos, y mis botas resbalaban sobre las piedras húmedas. Empujé con el hombro, tiré con los brazos, gruñí por la fuerza. El agua chapoteaba contra mis piernas. Al final, conseguí deslizarlo,
y el tronco flotó casi por completo sobre la superficie. Sabía que, desde la orilla, no podría controlarlo. Tendría que entrar al agua, y esa idea me aterrorizaba por dos razones. Primero, el agua estaba helada, agua de deshielo de montaña, incluso en pleno verano. Segundo, estaría dentro junto a la criatura, y en un estado de pánico. Un ser así podría agarrarme y hundirme sin siquiera intentarlo, pero no había tiempo para pensarlo. Me quité las botas, los calcetines, me desabroché la camisa y la dejé en la orilla. Entré al agua con solo los pantalones. El frío me golpeó como un golpe directo en el pecho. Un frío agudo, profundo, que te roba el aire sin aviso. Respiré hondo y seguí avanzando. El agua debía estar a unos 10 grados, quizá 15 como máximo. El frío me golpeó de inmediato. Las piernas se me entumecieron casi al instante. Me coloqué detrás del tronco, apoyando las manos en su corteza áspera, y comencé a impulsarlo hacia adelante. Mis piernas no respondían bien. Era como si estuvieran hechas de madera, rígidas y torpes, en el agua helada. Aún así, seguí pateando, más fuerte, más rápido, empujando con los brazos, obligando al tronco a avanzar. Se movía, pero con una lentitud exasperante. La criatura había dejado casi por completo de luchar. Apenas se mantenía a flote. Sus movimientos eran débiles, descompasados, pero sus ojos seguían fijos en mí. Había conciencia allí. Todavía estaba presente, aunque desvaneciéndose. Pateé con más fuerza. Mis músculos ardían, no por calor, sino por el esfuerzo contra el frío extremo. Los brazos me temblaban mientras empujaba el tronco. Cada centímetro ganado parecía una batalla completa. El tiempo se estiró. Lo que tal vez fueron solo minutos, se sintieron como una hora entera. Mi respiración era un jadeo áspero. Sentía las piernas como gelatina, pero lo logré. Logré acercar el tronco lo suficiente. La criatura estiró los brazos, unas extremidades enormes, poderosas, y lo sujetó con ambas manos. Pude ver el alivio inmediato y absoluto en su rostro. La lucha cesó. Se aferró al tronco, respirando en grandes bocanadas, su pecho moviéndose violentamente. Todo su cuerpo temblaba por el agotamiento. Yo floté a unos metros de distancia, recuperando el aliento, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. Los brazos me pesaban como si fueran de piedra, pero lo había conseguido. La criatura ya no se estaba ahogando, y fue entonces cuando pude observarla con claridad por primera vez. A esa distancia, la criatura era aún más impresionante que lo que había visto desde la orilla. Su rostro tenía forma humana, pero con rasgos más robustos. Nariz ancha, pómulos prominentes, una frente marcada por un arco de cejas densas. Sus ojos hundidos y oscuros, marrón profundo o quizás negro, contenían algo inconfundible. Inteligencia. Era consciente. Estaba entendiendo. Los hombros eran colosales, más anchos de lo que cualquier ser humano podría desarrollar incluso con años de entrenamiento intensivo. Sus brazos, empapados y cubiertos de pelo oscuro, parecían troncos trenzados de músculo vivo. Las manos eran enormes, el doble del tamaño de las mías, con dedos gruesos capaces de envolver el tronco sin esfuerzo. No estaba imaginando nada. No era una confusión visual, no era un oso, no era un disfraz. Estaba flotando a menos de 1 metro de un pie grande. Pero había algo que no encajaba. La criatura se aferraba al tronco, sí, pero no se movía hacia la orilla, no intentaba nadar. Permanecía en el mismo punto, como si una línea invisible la sujetaran al fondo. Después de 1 minuto, lo entendí. Me miró otra vez. La expresión ya no era pánico, sino súplica. Soltó un sonido grave, un murmullo gutural, como si intentara decirme algo.
Y entonces señaló hacia abajo, metió la mano bajo el agua, aún sujetando el tronco con la otra. Me miró. Señaló hacia el fondo nuevamente. Mi corazón dio un vuelco. Estaba atrapado. No se estaba hundiendo solo por cansancio. Algo bajo el agua lo retenía. Estaba prisionero allí. Tuve que procesarlo durante unos segundos, luchando por mantenerme a flote. Si no lo liberaba, se ahogaría lentamente.